Gracias por mantenerse en sintonía. Como les informé antes de irnos a la pausa, vamos a conversar con un invitado muy especial, un invitado de lujo, que yo hoy tengo el privilegio de tenerlo en este espacio. Es un hombre que sé que gran parte de la sociedad conoce, está siempre en los medios, pero además lleva una labor profesional bastante encomiable, un político de larga data. Es joven, es un hombre relativamente joven, pero que por la trayectoria que lleva, cualquiera que oye la trayectoria de nuestro invitado cree que está hablando de un hombre de 80 años, pero jovencito, teme que siempre es muy activo y desde muy temprano comenzó en esto. Hablamos con el ingeniero César Fernández. César, bienvenido a tu espacio temprano en la mañana. Buenos días, Julio, y buenos días a tu público. Y primero quiero felicitarte por esta interesante e innovadora iniciativa de temprano en la mañana y desearte el mejor de los éxitos de ahora en adelante y que cuente con nosotros para lo que sea necesario, que le lleves mucha información, tal como escuché tu comentario de esta mañana, comentario balanceado, información del día. Y tratar de alegrarle un poco la vida a la gente en estos tiempos de tanta dificultad. Muchas gracias, ingeniero, por esas palabras. Yo quiero de inmediato, primero entrar en materia política. Y es que quiero pasar balance junto a usted, primero con la fuerza del pueblo, en qué se encuentra actualmente la fuerza del pueblo. Hay quienes dicen que no se siente la FP, están apagados, qué es lo que sucede, pero quizás olvidan del tema de los calendarios. ¿Cómo está la fuerza del pueblo actualmente? Bueno, yo te diría, Julio, y a los amigos televidentes y redvidentes, de temprano en la mañana, que la fuerza del pueblo para mí está en su mejor momento. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque primero acabamos de concluir exitosamente nuestro congreso, doctor Franklin Almeida, donde produjimos como partido también no solamente un consenso con los compañeros, sino también un consenso con la sociedad dominicana, 35 documentos que son los que convierten a la fuerza del pueblo en la plataforma política más moderna, más flexible y más abierta de estos tiempos. Evidentemente, una vez asumamos esos documentos, los entendamos y los apliquemos. Estamos hablando que vamos desde la revolución de nuestra línea organizativa, la revolución de nuestra línea electoral, cómo comprender a los jóvenes de este tiempo, cómo comprender a los emprendedores, cómo vamos a enfrentar el tema del medio ambiente, cómo vamos a enfrentar el tema de las relaciones internacionales, nuestra relación migratoria, nuestra relación con Haití, con el tema migratorio. En fin, hay 35 documentos que han salido que para mí, si lo entendemos y si lo aplicamos, nos convertiremos absolutamente en el partido más moderno y en el partido donde la gente va a querer venir. ¿Por qué? Porque en esos temas que hemos tratado, hemos identificado las causas que hoy preocupan a la sociedad dominicana. ¿Qué es lo que la gente está buscando en los partidos políticos? Tenemos que tener claros que en América Latina, prácticamente en el mundo, hay un movimiento para anular a los partidos políticos, para desde el sector empresarial asaltar el poder político, y nosotros que creemos y mantenemos vivo el sistema de partidos en la República Dominicana, tenemos que luchar por eso, pero también tenemos que transformarnos, tenemos que entender qué está pasando. No sencillamente decir, bueno, la democracia ha sido sustentada históricamente en los partidos políticos y somos nosotros. No, tenemos que avanzar. Así como ha avanzado la comunicación, por ejemplo, este espacio de temprano en la mañana, estamos aquí en un hermoso y moderno estudio de televisión, pero a través de la tecnología de la comunicación, esto va a salir por múltiples canales. Vamos a estar en YouTube, estamos en el cable, en el canal 16, estaremos en Twitter, estaremos en Instagram, estaremos en TikTok. Pero un mensaje que Julio va a hacer un extracto de esta entrevista, por ejemplo, para TikTok, él va a hacer un corte diferente. De hecho, hasta lo va a grabar con un celular porque la comunicación es diferente. El contenido que él va a hacer para Instagram es diferente al que se va a hacer para Facebook. En fin. Eso como partido político tenemos que entenderlo y tenemos que aplicarlo. El compañero que está en Elías Piña, que quiere denunciar algún tipo de necesidad que tenga su comunidad, por ejemplo el municipio de Comendador, tiene que saber cómo lo va a comunicar.
primero para que la gente le ponga atención. En estos días, si usted no, en los primeros 3 segundos, usted no llama la atención de la gente en el celular, usted no va a lograr que lo miren. Y entender que hoy en día casi el 70% de los dominicanos se enteran de las informaciones a través de las redes sociales. Es decir, cada vez más los medios tradicionales están quedándose detrás, sin ni hablar de la prensa escrita. Entonces, ese es el partido que yo entiendo que debemos que consolidar. Ya concluido ese Congreso Franklin Almeida, estamos de lleno en el Congreso elector Manolo Tavares Justo, que como tú señalas muy bien, dice, bueno, pero no se escucha. Bueno, lo que pasa es un proceso interno. O sea, este Congreso elector no es para publicar nada. Pero te adelanto, y les digo a los amigos televidentes de temprano en la mañana, que yo estoy más que contento con lo que está ocurriendo. La dirección política de nuestro partido ha designado una comisión para que visite las provincias, para ver cómo anda el balance de las fuerzas y donde sea necesario hacer elecciones. ¿Y por qué digo esto? Porque a la mayoría de las provincias que ha visitado esa comisión, le dicen, no, aquí miren, aquí no hay que hacer elecciones, aquí estamos de acuerdo. Fulano va a ser el presidente a unanimidad, fulano el vicepresidente o la vicepresidenta, fulana o fulano el secretario general, etcétera, en este municipio fulano, en este municipio. Y le hemos preguntado, ¿y a qué se debe que ustedes estén tan de acuerdo? Dice, bueno, es que hemos entendido que el problema en nuestro partido no es pelear por un cargo ni por un puesto, sino es estar preparados para la gran batalla que es ganar las elecciones del año 2028. Entonces, cuando tú escuchas ese nivel de sensatez y de madurez en nuestro partido Fuerza del Pueblo, un partido que aún está en construcción, de verdad me llena de satisfacción y de esperanza que los compañeros tengan claro que no es lo mío, no es mi cargo, no es que yo voy a ser el presidente de esta provincia, de este municipio, no. Es que vamos a estar en armonía porque nuestro enemigo no es el compañero del partido. Mi enemigo, mi competidor, mi adversario político está en el partido de gobierno, que es el que quiero desplazar para que finalmente todas estas políticas públicas que hemos desarrollado y que estamos desarrollando constantemente en el partido se lleven a cabo. En el mismo orden, sin dejar el rol institucional de construcción del partido, hemos estado muy activos. Si te das cuenta, inmediatamente ocurrió la tragedia del Jet Set, una comisión especial designada por la dirección política, la que tengo el honor de coordinar. Preparamos un proyecto de modificación de una ley y de un decreto, la 8702, y el decreto que crea la UNESBIE, para tratar de salvar vidas con la creación de la Dirección Nacional de Protección Civil y prevención de riesgos. Esta es un proyecto de ley bellísimo que está en el Senado. De hecho, ya hemos compartido con el Ministerio de la Vivienda, que está preparando uno similar. Pero ya vimos cómo nuestra Secretaría de Asuntos Agropecuarios también ha hecho denuncias importantes de las falencias de ese sector. La más reciente rueda de prensa la hizo mi querido amigo Wilkin Moreno, titular de la Secretaría de Gestión y Prevención de Riesgos, con respecto a esta nueva temporada ciclónica. Es decir, que el partido está totalmente activo y estamos, entiendo yo, en el camino correcto de cara al proceso venidero del año 2028. César, ¿qué decirle a las personas? Porque a veces uno siente que el tema de la candidatura de la Fuerza del Pueblo a la presidencia del 2028 está como en la agenda nacional. Y siento a veces más preocupación fuera del partido por quién va a ser el candidato que a lo mejor lo que adentro se experimenta. ¿Cuál es la realidad con este tema? ¿Adentro es un tema realmente de debate? ¿Hay una lucha interna por esa candidatura? ¿O es algo desde afuera que viene como que se ha agitado desde afuera? Cuando tú ves el escenario político, dices, bueno, ¿qué tenemos en el escenario político? Tú tienes, podríamos decir, los 3 partidos más importantes. El partido de gobierno, que por su votación es el primer partido, es el que está gobernando, el PRM, donde hay un sinnúmero de aspirantes a la presidencia de la República. ¿Qué le afecta a ese partido que el propio presidente de la República, apenas a días de ganar su segunda elección, los llama? Lo que ha producido es que haya distracción en ese partido, porque la mayoría de los aspirantes, si no la totalidad, tú me corriges, son funcionarios, son ministros. Entonces, ¿qué está haciendo el ministro tal? Para no señalar a ninguno de mis amigos, que son todos mis amigos. Bueno, el ministro tal lo que está en una campaña permanente. Lo primero que está haciendo es que está cancelando a los
empleados de la institución que no estén en su proyecto político. Así que eso es lo que están haciendo. Están convirtiendo las oficinas de esa institución en un comando de campaña. Y la institución está suelta en banda. Por eso tenemos los problemas que tenemos de todo tipo. Entonces, fíjate cómo llevar un proceso a destiempo a un partido político le perjudica. Eso es el partido que está en el gobierno. Y en la Fuerza del Pueblo. En la Fuerza del Pueblo no está en eso. ¿Qué yo acabo de decir? Vamos muy bien, describí bastante claro los procesos. Ahora, ¿qué quieren los externos? Bueno, distraernos. Quieren distraernos. Y quieren crear una falsa realidad de una disputa entre el doctor Fernández y su hijo, el compañero Omar Fernández, senador del Distrito Nacional. Eso no existe. La relación más sólida, más fuerte que existe, que puede existir entre un padre y un hijo, la tiene en este momento el doctor Leonel Fernández y Omar Fernández. ¿Qué ha dicho Omar? Yo estoy concentrado en mi parte legislativa, en ser un buen senador. ¿Qué ha dicho el doctor Leonel Fernández? Yo estoy concentrado en consolidar nuestro partido y en seguir siendo el líder de la oposición. Lo otro es lo otro y es de afuera, no es de adentro. Porque yo te digo algo, yo no quisiera cambiar nunca 4 años por 8, ni 8 por 16. O sea, el que no entiende eso, entonces que deje esto. Porque yo estoy claro de lo que yo quiero y cómo lo quiero. Entonces, cualquier otra cosa es disrupción, distracción. Y nosotros, los miembros de la Fuerza del Pueblo, no podemos permitir eso. Tenemos que concentrarnos en lo que tenemos que concentrarnos y hacer lo que tenemos que hacer. Y da pena, porque tampoco se puede ocultar el sol con un dedo, porque hay algunos compañeros confundidos. Es lamentable decirlo, pero hay algunos compañeros confundidos, pero al final del día tienen poca profundidad en la política y se dejan distraer. Entonces yo les digo a los compañeros de la Fuerza del Pueblo que no se dejen distraer. Nosotros estamos consolidados en torno al liderazgo del presidente Fernández, pero también al liderazgo de los liderazgos emergentes de nuestro partido, como es el de Omar, pero como es el de Rafael Castillo, de Santo Domingo Este, como es el de Juliana, como es el de Eduardo Espíritu Santo en La Romana, como es el de, el de Félix Michel en Santiago. Hay cientos, nosotros tenemos 29 diputados en la Fuerza del Pueblo, 3 senadores, el propio liderazgo del compañero Félix Bautista, que es indiscutible en San Juan de la Maguana, nuestros alcaldes. Mira, nosotros estuvimos en Tireo, el compañero Ignacio Ditren, el compañero Jeffrey Infante, que somos de la Comisión de Infraestructuras del partido. Estuvimos en Tireo con Paul Piña, el alcalde nuestro en Tireo, y hicimos un recorrido porque el río Tireo precisamente se ha estado desbordando y está afectando a varias comunidades. Hicimos esa denuncia el viernes y ya pasado mañana jueves, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y varios funcionarios del área estarán recibiendo a nuestro alcalde. Es decir, que esa acción partidaria, que es un trabajo de contacto con la sociedad, está funcionando. ¿Por qué? Porque esa joven, que es bastante joven, nuestro alcalde ahí lo logró, pero tenemos el alcalde de Cabrera también, el alcalde de Tenares, que son jóvenes que a base de su talento, a base de su capacidad, de su trayectoria, han sido electos recientemente como los presidentes de esas ciudades. Es decir, que la Fuerza del Pueblo es una cantera de jóvenes que se están construyendo y están formando su liderazgo, y es el que yo particularmente apuesto de cara al futuro. Ingeniero, usted menciona ahí básicamente lo que es la oposición responsable, aportar, no solamente criticar. Y yo quiero mantenerme entonces con ese último punto que usted señalaba, que es el tema de las infraestructuras, las obras, porque se siente a nivel social de que las cosas no andan bien con las construcciones en este gobierno. No sé si es una percepción, los números están ahí a veces abrumadores. ¿Cuál es la realidad y su opinión, su calificación en estos 5 años que ya tiene este gobierno al mando en las infraestructuras, la condición que se encuentra ahora? Mira, tú sabes que la infraestructura es un tema muy delicado, porque la infraestructura no te permite improvisación. O sea, tú tienes que, cuando piensas en una obra de infraestructura, primero la piensas, segundo la diseñas, luego la presupuestas y luego la puedes ejecutar. En ese trayecto es un tiempo importante.
Por eso que el presidente Leonel Fernández siempre dice, debemos de pensar antes de llegar a Palacio. No podemos llegar a Palacio a pensar. Porque si no piensas antes, entonces llegas a improvisar. ¿Qué es lo que le ha pasado a este gobierno? Por eso en 5 años, primero, en la parte económica tienes la inversión más baja del Producto Interno Bruto de los últimos 20, por debajo del 2% del PIB. Cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la CEPAL han dicho que para que un país en vías de desarrollo, el motor económico se mantenga, debes invertir alrededor del 5% en infraestructura. Este gobierno está por debajo del 2%, que ningún gobierno ha sido tan malo. Pero aparte de que estás invirtiendo poco, entonces estás invirtiendo mal. Porque tú tienes entonces obras que empiezas con un criterio y terminas con otro. Entonces no terminas la obra. Por ejemplo, tú tienes que, no sabemos cuándo estará lista la carretera, la circunvalación de Navarrete. La autovía o la autopista del Ámbar, aquella famosa que pondrá Santiago a 25 minutos de Puerto Plata, o viceversa. Recuerden que el presidente en su discurso inaugural, en campaña la presentó en el discurso inaugural del 27 de febrero del año 2021, pero en el 2022 la sacó del discurso, dijo que no era viable, pero en el 2023 volvió y la colocó. Es decir, algo que no se entiende. Esa carretera tan demandada. Tú estás desarrollando un nuevo polo turístico como Punta Bergantín, que es un proyecto lindísimo, es un proyecto interesante. Pero si no le haces la carretera para que la gente vaya, entonces no haces nada desarrollando el proyecto. Pero si sigue bajando, entonces te llegas a la circunvalación de San Francisco de Macorís. La circunvalación de San Francisco de Macorís está desde el gobierno anterior. No han sido capaces de determinar algo que estaba en el gobierno anterior. Pero tienes ahí el Hospital San Vicente de Paúl, tienes la Casa de la Cultura en San Francisco de Macorís. Y si sigues por ahí, llegas entonces a Samaná, llegas a Nagua, el malecón de Nagua, que tampoco lo han podido terminar, doblas a la derecha, te vas a Samaná y tenemos la entrada de Samaná que está inconclusa. Llegas entonces a La Romana, está la entrada de La Romana. Entonces, si vienes a la capital, te encuentras que la circunvalación de los Alcarrizos también no ha habido forma de terminarla, y el gran desastre mayúsculo, que son los 7.3 kilómetros de la línea 12 del metro, que no hay forma que la terminen, y probablemente cuando la terminen no funcione, porque visualmente te das cuenta que las irregularidades en la obra civil son bárbaras. Si tú comparas ese tramo de 6 y tantos kilómetros que van, luego que se termina el túnel en la boca del kilómetro 9 hasta los Alcarrizos, lo comparas con lo que va de Mamá Tingó hasta la Máximo Gómez, y son cosas totalmente diferentes. Pero si sigues entrando en la capital, y ahí ni hablar del costo. Eso, según la OPRED, en el año 2023, habían agotado el 125% de su presupuesto. Pero si sigues entrando en la capital, perdón, y ahí... La 2C. La 12, esa es la línea 12 del metro. Si sigues entrando en la capital, entonces a veces hay gente que me dice, César, pero tú no perdonas al presidente Abinader, que ha dicho que los chelitos les rinden. ¿Tú recuerdas eso? Claro. A mí los chelitos me rinden. Y yo hago más con menos. Perfecto. La única carretera que han terminado es la circunvalación de Asua. 12.96 kilómetros. Solo 2 carriles. Cuando yo vi que la inauguraron, que publicaron el costo final, hice unos cálculos y me moví a la carretera y la recorrí 3 o 4 veces. Y de verdad que me sorprendió, porque cuando busqué los datos de las circunvalaciones que hizo el presidente Fernández y que hizo el presidente Medina, más recientemente, eran a 4 carriles. La circunvalación norte de Santiago, la circunvalación norte de Santo Domingo, la circunvalación sur de Santo Domingo, la circunvalación de La Romana, la circunvalación de San Pedro. Todas la hicieron esos presidentes, y el costo promedio por kilómetro era de 220 millones de pesos el kilómetro, a 4 carriles. Cuando le meto lápiz a la de Asua, del presidente Abinader, wow, me sorprendo. 460 millones de pesos el kilómetro. Digo, bueno, pues entonces no es cierto, señor presidente Abinader, que usted hace más con menos, al revés. Pero es casi el doble. Usted hace menos con más. Entonces, es lo único que han terminado. Si te vas a la de Baní, ahí es que el colmo de la incapacidad, de la falta de gerencia y de la torpeza gerencial de un político, la tuvo el Ministerio de Obras Públicas con esa obra. Cuando ellos llegan en el 20, rápidamente le ponen fecha para entregar en el 22, para entregar el 23. En abril del 23, dice un viceministro de Obras Públicas que la van a entregar a finales de diciembre,
y que esa obra está perfecta, que no tiene problema de presupuesto, que no tiene problema de diseño, que no tiene problema de nada, que en diciembre está listo, en abril. En julio, otro viceministro, que pareciera de otra institución, no, pero del mismo Obra Pública, dice que no, que hay que hacer un presupuesto nuevo para la terminación de la obra. ¿Cómo va a ser? Y escucha esto, Julio Samuel y amigos de Temprano en la Mañana, un presupuesto nuevo de 4.000 millones de pesos más para terminar la obra. ¿Por qué? Porque en el presupuesto original no estaban los puentes. Yo creo que usted me diga, ¿cómo usted va a hacer una carretera sin puente? Entonces, de verdad que en materia de infraestructura este gobierno ha fracasado totalmente. Si te vas a... Nosotros cuando presentamos el organismo que proponemos para prevenir nuevas pérdidas de vidas en la República Dominicana en temas de fallas de infraestructura, que es la Dirección Nacional de Protección Civil, dijimos lo siguiente al final de la intervención. Necesitamos esa institución para que regule. Pero dimos una lista de obras, un listado de obras, le entregamos al Senado de la República y lo dijimos públicamente, evidentemente es una información pública, de algunas obras de infraestructura que no podían esperar que se aprobara en el Congreso esta institución. Que había que el gobierno, mediante una emergencia, intervenirla de inmediato. Y la primera, querido amigo Julio Samuel, la primera obra que está en esa lista, que la Fuerza del Pueblo dijo hace un mes y medio que había que intervenir, es el puente Francisco Rosario Sánchez. Míralo ahí, cómo de manera extraña, el día de ayer se caen 5 postes del tendido eléctrico hacia la vía. Algo extraño. Tú encuentras a un director de AMET, a un oficial, dando explicaciones. ¿Qué tiene que ver AMET con esto? Ahí tiene que estar Obras Públicas diciendo qué pasó en el puente, o diciendo, porque he visto que están reparando, están haciendo algunas cosas en el puente. Quizás en los mismos trabajos que están haciendo se aflojó algo, afectaron algo. No, pero no dicen nada. Los transparentes, los señores transparentes no dicen media palabra, y gracias a Dios Todopoderoso que ahí no falleció alguien. Ahí pasan motores, ahí pasa gente caminando, que un poste de luz de eso hubiera caído y sencillamente le quita la vida de manera isofacta. Entonces, en materia de infraestructura, la verdad que este gobierno tiene calificación totalmente negativa. Remueven ahora el ministro, viene un exministro de Obras Públicas, el cual respeto mucho, don Eduardo. Una persona extremadamente seria, capacitada, pero don Eduardo tiene un atraso de 40 años en lo que es el Estado Dominicano. O sea, él actualizarse a lo que ocurre hoy en día en una institución dominicana, sobre todo después de la ley 34006, después de tantas cosas que hay que hacer, le va a ser muy difícil. Y lo que tengo entendido, por ahí como dicen las malas lenguas, me dicen que él es igual que Balaguer, que la corrupción se ha detenido en su despacho, pero de ahí para afuera dicen que sálvese quien pueda. Tronando César Fernández, pero con datos, con datos. Hay otro tema que está en la palestra y que ha dividido opiniones porque parece ser que no se tiene una certeza cierta de cuál es el monto. Es el tema de la deuda pública, los préstamos. Hay quienes dicen más de 30.000 millones de dólares, más de 40.000 millones de dólares en estos 5 años, 50, y he escuchado hasta cerca de 60.000 millones de dólares. César, ¿cuál es la realidad en tus estudios, que sé que eres un hombre bastante informado, de cuánto es que se ha pedido prestado en este gobierno, pero sobre todo, qué es lo que se ha hecho con ese dinero? Mira, el dato real, un informe que tengo de nuestra querida amiga y colaboradora, la economista Mercedes Carrasco, Sí. una brillante profesional, nos facilitó un informe que ella preparó, se llama La deuda en República Dominicana, y del año 1972 al año 2020 se tomaron prestados 24.000 millones de dólares. Ese es el número preciso que ella presenta en ese informe. Perdón, ¿cuánto fue en esa? 24.000. 24.000. Y del 2020 a el 2024 está el corte al 24, no está el corte todavía, los 6 meses que van del año 2025 son 29.300 y tantos millones de dólares. Es decir, vamos a decir que rondan los 30.000. Y tú dices, bueno, ¿tú sabes cuánto cuesta el ámbar, Julio? ¿Cuánto? 600 millones de dólares. ¿Sabes cuánto cuesta un nuevo puente paralelo al Francisco Rosario Sánchez? 600 millones de dólares. ¿Sabes cuánto cuesta un puente paralelo al Francisco Peinado que va a Bellamella? 650 millones de dólares.
¿Sabe cuánto cuesta un puente al lado de la barcaza? De ahí, flotante. 350 millones de dólares. Estamos hablando que con el 10% de lo que se ha tomado prestado, solo con el 10%, tienen todas las soluciones, no solamente viales del Gran Santo Domingo, sino también una vía tan importante como la autovía del Coral. ¿Qué te parece? Con el 10. Con el 10% de lo que se ha tomado prestado, 3.000 millones de dólares. Con eso, el ámbar cuesta 600, 700, no más de ahí. Con un túnel, porque el ámbar tenía dos soluciones. La que se ha adoptado, la que se decidió, es hacerla con un túnel. Con el túnel, 800 millones de dólares. Pues entonces, César, ¿qué se ha hecho? ¿El gobierno qué ha dicho? Bueno, el gobierno te tiene la brisita navideña, te tiene el cariñito de las madres, te tiene el bono escolar a destiempo en febrero, te tiene la tarjeta de la frontera, te tiene un autobús que compraron eléctrico para mover a los estudiantes. ¿Sabes que el costo, es increíble esto, el costo por estudiante que subsidia el Estado es de 120,000 pesos? Eso es lo que le cuesta al Estado los uniformes, la comida, etcétera, etcétera. El año. El año. Ok. ¿Sabe cuánto es el factor del transporte por estas guaguas que compraron para atrás? 96,000. Es decir, que el 80% se van en las guaguas eléctricas estas que han comprado, entonces tú no entiendes. Y seguimos entonces con nuestros índices de aprendizaje de nuestros niños, el peor, detrás del último en Latinoamérica. Entonces te das cuenta que este es un gobierno igual, que improvisa, no tienen planes. Yo me río, el ministro, el segundo ministro de Educación saliente, el señor Ángel Hernández. Ángel Hernández, cariñosamente Mr. Miyagi. Sí. El pueblo le puso Mr. Miyagi y se le quedó así. Este señor, yéndose de su gestión, le entrega de que un plan de educación al presidente de la República. Y digo yo, ven acá. Y no se supone que ese partido, que tenía 16 años fuera del poder y está planificando volver al poder, no tenía algún plan para el sistema educativo dominicano. Yo pienso que tenía que tenerlo, evidentemente no lo tenía. En la parte de seguridad, que es una parte que en todos los estudios, en todas las encuestas usted lo encuentra y está en primer lugar o segundo lugar, siempre compitiendo con el alto costo de la vida. Recuerdo que en el 2016 trajeron al señor Giuliani, desde el 16 que Luis era candidato. Ya había un plan. Llegan las elecciones del 20, en el 19 ya viene un equipo técnico de Giuliani. No vino Giuliani, vino un equipo técnico. Se supone que había un plan. Ganan las elecciones por mala suerte para este país y entonces empiezan a inventar. Traen un colombiano, luego un mexicano, luego al funesto Pepe Vila de España, hace lo que le da la gana, hace un tollo y ahora hay otro colombiano. Señores, 5 asesores han pasado. ¿Por qué? Porque no tenían un plan de seguridad. Son improvisados. Vinieron a manejar el Estado dominicano a base de improvisación, a base de recule, porque a todo lo que hacen le dan para atrás. Yo conté a petición de una amiga mía que se llama Belki Castillo, una periodista. Hace 2 años, ella me dijo, vamos a un recuento de los recules de Abinader. Y cuando iba por 20 me paré hace 2 años, o sea, deben haber 20 más, o sea, deben haber unos 40 recules, es decir, toman una decisión y le dan hacia atrás. No hay firmeza en el Estado. Señor, a usted lo eligieron para que gobierne, no para que dé excusas. Yo no he visto al gobierno que dé más excusas. Ah, no, que me disculpo por esto, no, que eché esto para atrás. Entonces se han pasado el tiempo en eso. Y lamentablemente estamos nosotros los dominicanos pagando esa cuava. Estamos ya pagando de nuestro Producto Interno Bruto el 4,1% solo de intereses de la deuda. Hemos gastado, solo en el año 2024, hemos gastado 120,000 millones de pesos en subsidios. Y usted dice, pero ven acá, usted estaba buscando una reforma fiscal que le llamó, la escondió, la disfrazó, como lo hacen con todo, como modernización fiscal. Bien, usted estaba buscando el 1,7% del PIB. Insisto, son malos gerentes, son torpes y no saben lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque si en el subsidio eléctrico usted tiene 120,000 millones de pesos, ¿qué dijo la propia vicepresidenta de la República? Que ahora aspira a presidenta, todo lo último, cuando ella misma dice, no invertimos lo suficiente en el sector eléctrico. Ustedes se cogieron los cuartos y gastaron los cuartos del sector eléctrico.
Por eso no hicieron las inversiones que había que hacer. Si usted hace las inversiones en esos 4 años, el déficit del subsidio, que la mayoría de la pérdida es en transmisión, hubiera ido a la mitad. Entonces de los 120.000 usted tiene 70.000. Ya usted tiene 70.000 de la reforma, pero eso no es nada. Usted en 4 años elevó la nómina pública, le introdujo 122.000 nuevos empleados públicos en 4 años, que significan 135.000 millones de pesos al año. Entonces estamos hablando que en solo esos 2 renglones usted tenía la modernización fiscal ahí, pero usted no, usted quería clavárselo al pueblo, a aquellos que pagamos, a los más débiles, a la clase media, a la pujante. Usted quería resolverlo ahí, pero más allá, vamos más allá, Julio Samuel. Por evasión de ITEVIS, impuestos sobre la renta, estamos hablando de unos 750.000 millones de pesos que hay al año. Evasión de ITEVIS, impuestos sobre la renta. Dele una mordidita a eso. Estaba la reforma fiscal ahí. Pero vámonos más allá, Julio Samuel. Exenciones de impuestos a empresas que ya no lo necesitan. Claro. Hay que, yo soy un abanderado de los incentivos a todos los sectores. Ahora, hay sectores que ya no lo necesitan. Usted tiene un sector ahora que es muy pujante en el turismo, pero ese sector está invirtiendo en otro sitio. Si tú tienes para invertir en otro sitio, lo que quiere decir que tú no necesitas más incentivos. Claro. Ahora, dame incentivos en ese nuevo sitio. Por ejemplo, como es el caso de Pedernales. Entonces, cuando tú ves el plano macro, la fotografía general del país, el país tiene condiciones, pero evidentemente esta gente, por querer maquillar todo, por querer manipular la opinión pública, en decir que todo está bien, lo que ha hecho es llevarnos al fracaso. Y la peor parte, que es otra de las que nos preocupa mucho a nosotros en la Fuerza del Pueblo, es la producción agrícola. 2020, cuando llega el gobierno, la Fuerza del Pueblo hace una propuesta de que se haga una mesa de trabajo entre el IAD, el Ministerio de Agricultura, el FEDA, el Banco Agrícola, el INDRI y el INAPA. ¿Para qué? Para fortalecer el sector agropecuario, sembrar más, hacer un plan intensivo de siembra, generar mucho más productos, que la comida esté barata y que haya más empleo en el campo. El gobierno hizo todo lo contrario. En el año 2020 las importaciones de alimentos terminados era de 3.000 millones de dólares. Al 2024, querido Julio Samuel y amigos televidentes, terminamos en 6.000 millones de dólares. Es decir, de 3.000 a 6.000. Recuerden cuando la ley tasa cero para 60, 62 artículos, que aquí se importó pan sobao, se importó pan de agua. ¿Y qué trajo al traste con eso? Que quebró el 35% de las panaderías. Es decir, la política del PRM es la política de la quiebra, la política de la bancarrota, la política de importar para darle permiso a sus colaboradores y amigos, y la política de privatizar, porque todo termina en el sector privado. Fíjense cómo ahora el fideicomiso Pedernales está en parte en manos del sector privado, con lo cual no tengo ningún problema. Si eso se hace de manera transparente, han dicho que han hecho una licitación, etcétera, bien. Pero al final del día todo termina en un negocio. Las EDES van en ese camino, las están quebrando para que venga entonces un empresario o un grupo de empresarios a salvarlas. De eso es que se trata. Solamente en las EDES, ya para ir concluyendo, estamos hablando que el reto, cuando se firmó el pacto eléctrico, era reducir la pérdida financiera, la pérdida eléctrica y evidentemente reducir la nómina. Todo lo contrario. Las pérdidas financieras de un 25 aumentaron a un 35. Las eléctricas de un 35 a un 45. Y la nómina de las EDES de 5.000 empleados la llevaron a 8.000. Y solo Punta Catalina aumentó su nómina así, en un trinar de dedos, en $1 millón. Entonces, ¿en qué que estamos? ¿En qué es que estamos? César, por lo que veo en obras públicas, en cuanto a los temas de los préstamos, las cosas quizás no andan bien, pero por lo menos sí creo que se debe de destacar que estamos muy seguros. La seguridad ciudadana aquí, gracias a Dios, según yo cito, ¿verdad? Lo que veo en las noticias, está muy bien, estamos de manera muy segura. ¿Compartes tú esa opinión? Mira, como te reitero, hemos tenido 5 o 6 asesores y no existe ningún plan. Ahora veo el plan de los cuadrantes. Sabes que el presidente Leonel Fernández tiene una gran relación con el presidente Correa, el expresidente Correa de Ecuador, y en una ocasión,
Yo tuve la oportunidad de visitar Ecuador a petición de ambos presidentes. El presidente Fernández nos envió a mostrarle al presidente Correa el proyecto RD 2044. El presidente Correa quedó admirado con el proyecto y también nos invitó a conocer las cosas que ellos estaban haciendo en educación, en seguridad ciudadana. Ellos tenían el modelo de cuadrante. Pero mira cómo funciona el modelo de cuadrante en Ecuador. Es un modelo muy exitoso. ¿Por qué? Porque usted tiene una dotación policial que está destinada a una determinada área geográfica. Bien, eso funciona porque tienes un seguimiento constante. Pero ¿cuál es el modelo de Ecuador? Bueno, que en ese cuadrante usted tenía una edificación para esos policías con todos los servicios cubiertos. Tenían dormitorio, tenían servicios de salud, alimentación, y ciertas comodidades. Entonces, usted tenía 2 o 3, vamos a decir, turnos, y la gente, el policía dormía ahí, comía ahí. Un cuartel como por cuadrante. Un mini cuartel por cuadrante. Que eso te da, porque ahora tú estás en el cuadrante X y no, tú tienes que ir a comer el destacamento de qué sé yo dónde. Ya dejaste el cuadrante solo. ¿Entiendes? Entonces no hay ninguna lógica porque no, es todo una improvisación. En el año 2011, la ciudad de Santo Domingo fue declarada la ciudad más segura de 120 ciudades de Latinoamérica, cuando el presidente Fernández estaba ejerciendo el poder. ¿Y por qué? Porque hubo un plan que se ejecutó, que se llamaba Seguridad Democrática. El doctor Franklin Almeida, Dios lo tenga en gloria. Ese era un plan integral. El plan no es llevarme un vocero a un barrio, dármele millones de pesos para que diga que estamos en tal barrio. ¿De vuelta al barrio de qué? ¿Con qué plan? El plan es coger a esos ninis y darle oportunidad de ponerlos en temas técnicos, ayudarlos a salirse de la miseria en que viven, en la miseria humana y en la miseria mental. Es integrar a las iglesias, a los clubes deportivos. Claro. Es eso, es en el barrio, porque el crimen nace en el barrio por las necesidades. Entonces, si usted no lo ataca en su origen, jamás lo va a poder. Puede hacer 1000 cuadrantes, 1000 cosas, pero usted siempre va a tener el crimen aflorando. Así que en materia de seguridad ciudadana, también este gobierno ha sido un fracaso. César, gracias por acompañarnos en esta hora de programa, arrojando luz siempre. Señores, gracias a ustedes también por acompañarnos. Mañana nos vamos a ver en este mismo espacio, a esta misma hora, en este mismo canal. Que Dios los bendiga.